Orientaciones específicas para el llenado del módulo 4 del Censo DRE-UGEL 2020. El objetivo de la asistencia técnica es brindar las orientaciones generales sobre el llenado de la ficha censal correspondiente al módulo 4 dirigido a los jefes, responsables, especialistas de la DRE, GRE y UGEL a fin de garantizar el correcto diligenciamiento de las preguntas y la calidad de la información. ¿Quién es el informante del módulo 4? El informante del módulo 4 puede ser el jefe, ¿no? O el responsable de recursos humanos de la DRE, GRE y UGEL. También puede ser el informante el especialista del área o algún otro especialista que haga sus veces, pero siempre y cuando tenga pleno conocimiento del tema. Entonces, cualquiera de ellos puede ser el que reporte la información de este módulo 4. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el informante para reportar la información? El informante recibe por correo electrónico el módulo de su competencia, ¿ya? Luego, él completa la ficha respondiendo todas las preguntas o las preguntas que les corresponde de acuerdo al módulo asignado. Y finalmente, una vez completa, tiene que devolverla por correo la ficha al estadístico de la DRE, GRE y UGEL. ¿Ya? Ese es el procedimiento que deben de seguir para poder reportar. ¿Qué es el censo DRE-UGEL? El censo es una investigación estadística que se realiza anualmente desde el año 2016 y está a cargo de la unidad de estadística. Este censo permite garantizar la información estadística, generar información estadística sobre el estado actual de la infraestructura, de los equipos informáticos, de recursos humanos, de los almacenes o espacios de almacenamiento, del subparque automotor, información también de los sistemas de supervisión y monitoreo a las instituciones educativas, ¿no? Estos resultados van a contribuir al diseño e implementación de las políticas públicas basadas en evidencias. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es nuestra meta? Vamos a lograr un ordenamiento administrativo y de gestión. Esa es la idea. Hacia eso apuntamos. Al fortalecimiento de la infraestructura de las DRE y UGEL, a la maximización y la correcta asignación de los recursos humanos y financieros, ¿no? Y lograr una excelente capacidad operativa para el seguimiento y monitoreo pedagógico institucional. ¿Cómo está estructurado el cuestionario del censo DRE-UGEL? Bien, este cuestionario está dividido en una carátula y tiene 10 módulos. Cada módulo cuenta con diferentes secciones que contiene un determinado número de preguntas. Y nosotros ahí tenemos el módulo 1, identificación del funcionario, el módulo 2, organización y gestión, el módulo 3, infraestructura, el módulo 4, potencial humano, el módulo 5, parque informático. Módulo 6, recoge información de almacén. Módulo 7, patrimonio. Módulo 8, parque automotor. Módulo 9, servicio al usuario. Módulo 10, seguimiento y monitoreo pedagógico. Estos módulos son respondidos por el informante de cada tema. Entonces, la carátula, es el responsable de llenar la carátula, es el estadístico. Y los módulos, cada especialista designado. ¿Qué tipo de preguntas tiene el cuestionario? Preguntas con respuestas múltiples donde usted va a poder marcar una o más alternativas como respuesta. También tiene ahí preguntas con respuestas únicas, donde solamente puede marcar una alternativa. Es más, debajo de la pregunta está la indicación. También hay preguntas que requieren el registro de números. Y ahí vemos que hay una pregunta previa, un sí o no, antes de registrar las cantidades, los números. Esos son los 3 tipos de preguntas que van a poder encontrar en ese cuestionario. Veamos ahora las consideraciones ya en el llenado de las fichas del módulo 4, potencial humano. El objetivo de este módulo es caracterizar al personal de la DRE, GRE o UGEL en función a su condición laboral, área de desempeño, cargo, evaluación de desempeño y desarrollo de capacidades del personal. Este módulo
consta de 6 secciones. La sección 1 recoge información de los datos generales del informante. La sección 2 del personal de la DRE, GRE y UGEL. En la sección 3 recoge información sobre los especialistas de E&D, ¿no? y del modelo de servicio educativo con el que cuentan las DRE, UGEL, según la condición laboral y modalidad de atención. En la sección 4 recoge información sobre los especialistas involucrados en el cumplimiento de los compromisos de desempeño. La sección 5 recoge información sobre las plazas previstas, los practicantes y el personal con procesos administrativos disciplinarios. La sección 6 sobre el plan de evaluación, desempeño, desarrollo y bienestar del personal. Comencemos entonces con la sección 1. Datos generales del informante. El informante, al momento de responder esta sección, debe tener en cuenta lo siguiente. La información de las preguntas 401 a la 404 deben ser consignados tal como se encuentran registrados en el DNI. En la pregunta 404, la fecha que corresponde al día y al mes de nacimiento deben anotarse a 2 dígitos. Por ejemplo, ahí tenemos 2 imágenes, una del licenciamiento que no se debe de hacer, que está incorrecto, ¿no? Porque he registrado solamente a 1 dígito el día y el mes. Eso es la forma incorrecta, no se debe hacer así. Y al lado tienen la otra imagen que muestra la forma correcta que deben de llenar, ¿ya? Ahí está la forma correcta que debe de completar esta tablita. Ahora, en la pregunta 405, nivel educativo alcanzado, debe considerar solamente una alternativa de respuesta. Por ejemplo, si el informante indica tener estudios de maestría y doctorado, a ambas completas y con grado, entonces el máximo nivel será doctorado. Él tiene maestría y tiene doctorado. El máximo es doctorado. Código 8. En la pregunta 406, las alternativas 1, 2, 3 y 4 solo aplica cuando el informante ha declarado en la pregunta 405 algún estudio completo, como por ejemplo superior universitaria completa, maestría completa, doctorado completo. Considere la alternativa no aplica, ¿no? Código 5, cuando el informante haya declarado en la pregunta 405 algún estudio incompleto. Solamente en esos casos se considera acá no aplica. En la pregunta 407, considere la lengua que aprendió a hablar en sus primeros años de vida. A esta lengua materna también se le conoce como primera lengua. Entonces, ustedes ahí van a tener que circular, ¿ya?, las alternativas de acuerdo a su respuesta. Si su respuesta consideran es lengua amazónica, si responde en lengua amazónica, código 4, ¿no? Entonces van a tener que completar en este espacio de especifique la lengua, ¿no? Van a tener que especificar ahí, a la que corresponde entonces. La pregunta 408, ¿domina una lengua originaria? Considere que domina una lengua originaria si el nivel mínimo en oral y escrito es intermedio, ¿no? La respuesta a esta pregunta puede coincidir con la pregunta 407. Para el ejemplo, sí coincide porque el informante tiene como lengua materna quechua y domina una lengua originaria que es la quechua. Ahora, en la pregunta 409, anote el cargo que corresponde con letra de imprenta clara, tal como se muestra en el ejemplo. Y ahí, por ejemplo, hemos puesto jefe de recursos humanos. El cargo que desempeña también de repente es especialista en el área, ¿no? O técnico de recursos humanos. Eso es lo que tienen que poner ahí. En la pregunta 410, anote el tiempo de permanencia en el cargo. En el caso de tener menos de un mes, anote por excepción en el recuadro de meses y anote el caso en observaciones. Y ahí esta imagen del ejemplo 2 es que nos muestra el diligenciamiento para esos casos también, ¿no?
En años van a tener que colocar 0 y en meses, por excepción, van a colocar 1, un mes. ¿Ya? En observaciones van a colocar ustedes que el informante tiene 15 días o 20 días o 22 días como tiempo de permanencia en el cargo, ¿ya? De ser el caso. Eso va en observaciones. Y en el recuadro ponen 1, que significa un mes. ¿Ya? Así como está acá. Esta es la forma correcta de diligenciar. En la pregunta 411, anote el número de teléfono móvil y a continuación anote el número ya sea institucional o personal. Ahora, si no tienen teléfono móvil, ¿no? Institucional, van a anotar NT, no tiene. Y de contar con más de un teléfono de celular, deben ustedes anotar el que utilicen con mayor frecuencia. En el caso de no contar con correo institucional, regístrela de forma literal, no tiene @minedu.com. En el caso del correo electrónico personal, debe registrar el que usted utilice con mayor frecuencia. En la pregunta 413, considere solo una alternativa de respuesta, ¿no? Considere sí todos los días, cuando asiste todos los días, aunque sea de media jornada laboral. Considere sí de forma interdiaria cuando asiste 2 o 3 días a la semana. Considere sí solo de ser necesario en los casos de urgencia que requiera su presencia en la DRE, GRE o UGEL. En el caso de estar realizando su trabajo solo desde casa de manera remota, considere la alternativa 4. No, solo estoy haciendo trabajo remoto. Si, por ejemplo, el informante manifiesta que viene realizando solo trabajo remoto, pero que ha tenido que asistir en 2 oportunidades a la DRE, GRE, UGEL, entonces la respuesta sería sí, solo de ser necesario. Código 3. Ahora, si en la pregunta 415 su respuesta es otro, ¿no? Obligatoriamente debe detallar la información en el espacio correspondiente. Por ejemplo, ¿no? Skype, ¿no? De repente es otra herramienta que utiliza. Aparte del Zoom, aparte del WhatsApp, de repente el Teams también utiliza, ¿no? Esta es una pregunta con respuesta múltiple. En la pregunta 416, ¿no? Que dice, desde el 15 de marzo a la fecha ha participado o viene participando en cursos o capacitación en temas vinculados a herramientas de comunicación virtual, ¿no? Entonces, para responder esta pregunta tiene que tomar en cuenta todos los cursos o las capacitaciones que se han dictado, ya sea por el Minedu o por otra entidad, sin importar su duración y certificación. No debe considerar, ¿no?, el aprendizaje autodidacta. Sección 2, personal de la DRE, GRE y UGEL. En esta pregunta es fundamentalmente declarativa, es decir, que la información que brinden el informante debe ser consignada, así no haya respaldo documental para toda la información. Hay que registrar la cantidad de personas que laboran efectivamente en la DRE, GRE y UGEL al día de la aplicación del censo. Considere al personal de vacaciones, de permisos, de licencia. Considere solo personal pagado por la UGEL, o en todo caso la DRE o la gerencia. No incluya al personal del PELA, ¿no? Monitores pagados por alcaldías o por otros, ¿no? Otras instituciones. Eso no se considera. Ahora veamos la pregunta 417, que hace mención al total de trabajadores hombres. La 418 al total de trabajadoras mujeres y la 419 al total de trabajadores en general. En el ejemplo de esta UGEL tiene 16 hombres como trabajadores, 20 mujeres trabajadores y 36 es el número total de sus trabajadores en esta UGEL. Veamos ahora este total de los 36. Vamos a ver en qué áreas están y cuál es su área, si están como personal CAG o como personal no CAG. ¿Ya?
Entonces, de esa manera se va a clasificar esos 36 trabajadores que menciona esta mujer. Y vemos ahí que tiene personal en el área de dirección, en el área de asesoría jurídica tiene 2, en dirección tiene 2 ocupados y 2 CAS con recursos propios, lo que hace un total de 4. Tienen en asesoría jurídica 2 contratados, CAS con recursos propios, y tienen 2 ocupados en gestión administrativa nada más. En recursos humanos son 4 personas que son del CAC, tienen plazas CAC. 1 que es CAS, intervenciones del Minedu, y 1 que son por recursos propios de la DRE UGEL. Y en otros también hay 1, ¿no? Y que podría ser algún otro tipo de contrato que pueda tenerse, ¿no? Es en el caso del no CAC. Es para el ejemplo nada más. Ahora, el total de recursos humanos son 7. 7 personas están en recursos humanos. Ahora, en gestión institucional, 2 que son de la plaza CAC vigente, ocupado, y tiene 3 contratados por CAS, lo que hace un total de 5. Estamos en el ítem 5, en la fila 7. ¿Ya? Bien. Ahora, en el área de gestión pedagógica, ellos han indicado 4 que están ocupados, ¿no? Plazas ocupadas, el personal CAC. Tiene 7 contratados por CAS con recursos propios de la DRE y 5 locadores. 5 locadores tiene. Ay, se pasó acá. Veamos ya. 5 locadores. En total, 16 trabajadores en el área de gestión pedagógica. Sumemos ahora y nos da 36. O sea, coincide con el dato de trabajadores que se al inicio, ¿no? Bien, ya está lista nuestra tabla. Entonces, ¿qué es la tabla resumen? Es la tabla principal. Tenemos que colocar los datos correctos, ¿no? Porque este es el principal, este es el resumen de todo. En la siguiente tabla deben anotar la cantidad de personas por hombre y mujer nombradas y contratadas en cada una de las áreas de acuerdo a su régimen laboral. Ley de la Reforma Magisterial, Administrativo 276, CAS, Locación, Servicio, en las columnas correspondientes, y la suma debe de anotarla en la pregunta 428 total. Y los totales de esta pregunta, hombre y mujer, ¿no? Esta pregunta, los resultados, ¿no? Los totales que han registrado deben de ser iguales ahí están, deben ser iguales a los que reportaron en la pregunta, a los que reportaron en la pregunta 417 y 418, que significa hombres, mujer. La suma la tienen que realizar en fila y también en columna. Ahí está. ¿Ya? De esa manera tienen que registrar. Los totales deben de coincidir. Todos los totales deben de coincidir, ¿ya? O sea, 16, 20, que da 36. Y ahí lo tenemos los 36. 16 hombres y 20 mujeres. Bien, ahora, para completar la información de esta tabla, debe anotar la cantidad de personas por hombre y mujer nombradas y contratadas en cada una de las áreas de acuerdo a su condición laboral. Designado, encargado, nombrado, destacado, contratado. En las columnas correspondientes, y la suma debe anotarla en la 434. Total. Los totales de esta pregunta, hombre y mujer, deben ser iguales a los totales de la pregunta 428. La suma se realiza también por fila y por columna. Ustedes van a sumar así y van a sumar así. ¿Ya? Entonces, estos totales, ¿no? Este es el total de esta tabla: 16 hombres, 20 mujeres. Veamos el resultado de la tabla anterior: 16 hombres, 20 mujeres. Está correcto. Había un hombre y una mujer en la dirección. Aquí tenemos nosotros también. Bien.
A ver, en dirección tenemos 2, ¿no? Habíamos dicho en la dirección tenemos 2. Se corre este mouse. Bueno, ya. Un hombre y 3 mujeres. Tenemos dos que son de asesoría jurídica, 2 que son de gestión administrativa, 7 que son de recursos humanos, tenemos 5 que son de área de gestión, ¿no? Y tenemos en el área de gestión pedagógica 6 hombres y 10 mujeres, lo que hace un total de 16 hombres y 20 mujeres. Aquí estamos, lo que habíamos dicho, 4 y así. Van a ir completando y van a ir validando la información de las columnas, ¿ya? Ahora, personal de la DRE, GRE y UGEL. Seguimos con la pregunta 435. Dice, indique si cuente o no con personal que domine una lengua originaria en cada una de las áreas. Van a tener que responder las preguntas sí o no, siempre se responden todas las alternativas, ¿ya? En este caso deben de ir respondiéndola. Ahora, si su respuesta es sí, que sí tienen personal que domina lengua originaria, deben de anotar la cantidad. ¿Cuántos son? ¿Ya? ¿Cuántos son? Eso lo anotan acá en la columna de la pregunta 436. Ahí lo ponen. Y en la pregunta 437 ponen el sexo, ya sea hombre o mujer, tal como se muestra en la imagen. Para poder completar esta matriz, ustedes deben de realizar la consulta a los jefes o encargados de cada una de las áreas correspondientes, ¿ya? Porque esta información no está en el Nexus, ¿ya? Si es que dominan una lengua originaria. Entonces va a tener que coordinar por WhatsApp, por correo, por otras vías de repente de comunicación virtual que puedan utilizar, ¿no? Con tal de poder obtener este dato. Si su respuesta es otro, ¿no? Va a registrar en los espacios correspondientes el detalle. Ahora vamos a la sección 3. Especialistas de IB, EVA, modelo de servicio educativo rural o educación comunitaria, con que cuenta la DRE, GRE, UGEL según condición laboral y modalidad de atención. Entonces, ahí, cuenta con un especialista a cargo. Si nos dice que no, pasamos a la siguiente alternativa. Dice, ¿cuenta con especialista a cargo? Sí. O sea, para este caso, esta UGEL sí tiene un especialista a cargo, ¿ya? A cargo de EVA. Si tiene este especialista, está a cargo de la educación básica alternativa, queremos saber cuál es su condición de esa persona. Y en el cuadro se muestra que esta persona es nombrada, hombre nombrado. Y en la columna de la pregunta 443 pondrán en hombre 1. Y si esta persona cuenta con alguna especialización en la modalidad en la que labora, o sea, esta persona tiene una especialización, para este caso sí, su especialización es comprensión lectora. Continúa con la siguiente pregunta. ¿Habla alguna lengua originaria? Para el ejemplo dice que no. Pero si hubiera dicho que sí, tendría que especificar cuál es la lengua que domina. Si habla, cuál es la lengua originaria, ¿no? que habla. Bien, para los otros casos no cuenta con especialista. Entonces se procede a la suma horizontal, ¿no? Y completa la tabla de esa manera. Entonces, si es que no tiene un especialista a cargo, van a tener que poner no, todo. ¿Ya? Listo. Si no cuenta este informante con alguna especialización, simplemente marcan no cuenta con alguna especialización, así como lo han hecho que no cuenta con alguna lengua originaria. ¿Ya? Ahora, este dato es independiente de la matriz resumen, a la primera. O sea, ustedes a esta persona la deben tener de repente
anotada ya, contabilizada en la primera matriz, ¿no? Y aquí nuevamente se le registra si es que tiene a cargo alguna de estas modalidades de atención que se visualizan ahí en la pregunta. La sección 4, especialistas involucrados en el cumplimiento de los compromisos de desempeño. En la pregunta 446 indique si cuenta con especialistas de diferentes áreas, de las diferentes áreas de trabajo que realizan actividades relacionadas al cumplimiento de los compromisos de desempeño. En la pregunta 447 va a anotar la cantidad de especialistas que realizan estas actividades por área de trabajo según su respuesta. La suma anótela en el recuadro total de personas. Entonces, para el ejemplo, la ADRE, la UGEL, sí cuenta con especialistas que están involucrados en estas actividades. ¿Cuál es la distribución de ese personal? ¿En qué área se encuentran? Y ahí lo ponen ustedes. Ahí hay una persona de la dirección, 2 personas que se dedican al cumplimiento de los compromisos de desempeño del área de gestión administrativa, 5 del área institucional y tienen 12 del área pedagógica. Entonces, en total son 20 personas que están involucradas en la realización de las actividades. Esto es con respecto al ejemplo que se muestra en la imagen. La sección 4. Especialistas involucrados de los compromisos de desempeño. Seguimos con la sección. En la pregunta 448, a la fecha usted ha realizado la contratación de personal adicional para realizar las actividades relacionadas al cumplimiento de los compromisos de desempeño. Entonces ahí, de acuerdo a su respuesta, marcará si es sí o es no. Si es sí, pasa al recuadro A cuántas personas contrataron. Y ahí pondrán la cantidad de personas que han contratado para estas tareas, para estas actividades. Después, en el B, pondrán cuántos fueron por orden de servicio. Ahí pondrán, si fueron los 3 que contrataron exclusivamente por orden de servicio, volverán a repetir la cantidad. Pero si de los 3 solamente contrataron por orden de servicio 2, ¿no? Y el otro tiene otra modalidad, de repente CAS, entonces esa es la forma que deben de registrar ustedes. Ahora, para responder esta pregunta, tengan en cuenta el periodo de referencia, no se olviden, es al día del censo. No se olviden de anotar la cantidad, si es que respondieron sí, la cantidad de personas que contratan y la cantidad de personas que fueron contratadas por orden de servicio. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. La sección 4. En esta sección contiene a resolver preguntas relacionadas a las plazas previstas a los practicantes y al personal con proceso administrativo disciplinario. ¿Ya? La 449 dice, indique si cuenta con plazas previstas no ocupadas. Acá vamos a hablar de las no ocupadas. En el CAC, según áreas de trabajo. Y vemos que para este ejemplo sí tiene, plazas previstas no ocupadas. En el área de gestión administrativa 2, en el área de gestión institucional tienen 1, lo que hace un total de 3. Esta mujer tiene 3 plazas previstas, no ocupadas. ¿Ya? No olviden anotar el total en el recuadro, por favor. Y en caso de no contar con plazas previstas, no ocupadas, va a pasar a la pregunta 450. ¿Ya? Marca no, pone no, que no tiene plaza y se manda, el pase la manda a la pregunta 450. Hay que leer estos pases, por favor. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Con los pases. En la pregunta 450, anote la cantidad de practicantes que tenga al momento del censo, con contrato o sin contrato. En este caso, para esta UGEL, ellos sí cuentan con practicantes, ¿no? Ahí tienen 2 practicantes con contrato. Uno es mujer y el otro es hombre. Y luego, practicantes sin contrato no tiene, 0, no hay. Entonces, de ahí procede a hacer la suma correspondiente, ¿no? Por cada columna.
En la 451, ya no hablamos de los practicantes, sino del personal administrativo y o docente con procesos administrativos destacados de una ID. Entonces, en este caso, esta UGEL dice que sí tiene dos personas, ¿no? Administrativos que tienen este proceso administrativo, ¿ya? Uno es mujer y uno es hombre. También tiene 3 docentes, ¿no? Que tienen procesos, personal docente con proceso administrativo. Son 3. Uno es mujer y 2 son hombres. Para el ejemplo. Bien, ahora nos toca la sección 5, Plan de Evaluación, Desarrollo y Bienestar del Personal. Para el desarrollo de esta sección debe coordinar con el gerente de desarrollo, con el especialista de bienestar social, vía teléfono, WhatsApp u otro medio similar, a fin de completar las preguntas. En la pregunta 452 debe registrar si la DRE-UGEL ha ejecutado el plan de evaluación de desempeño de personal en el 2019. De ser así, anote el número de la resolución de aprobación. Pero en el caso de que no se cuente con la resolución, ¿no? En estos momentos, porque no lo tienen a la mano ni está sistematizado y ya coordinó con el gerente de desarrollo y tampoco lo tiene, entonces ahí pondrá no puede precisar, marcará con un aspa el recuadro no puede precisar, tal como se muestra en el ejemplo. Ahora, en la pregunta 453 va a indicar la actividad para la cual fueron utilizados los resultados. ¿Para qué fueron utilizados esos resultados de la evaluación de desempeño personal? Y en este ejemplo nos dicen que fueron para elaborar el plan de capacitación personal, para la rotación de personal y para designar cargos de responsabilidad directiva o de confianza. En la pregunta 454, ¿no? Ahí su periodo de referencia es este año. En el 2020, la DRE ha elaborado el plan de evaluación de desempeño del personal, ¿no? Entonces, primero se pregunta si lo han ejecutado en el 2019 y luego en la pregunta 454 le preguntan sobre el 2020, ¿no? Si lo ha elaborado, ¿no? Y de repente ya hasta la fecha lo viene ejecutando, ¿no? El plan de desempeño del personal. En la pregunta 455 va a registrar si la DRE-UGEL ha ejecutado el plan de desarrollo de personal en el 2019, ¿no? En el caso de que sea así, debe de anotar el número de la resolución de aprobación. Y en el caso de que no puede conseguir esta información, pondrá no puede precisar. Marcará con una X, tal como se muestra en la imagen. Si dice que sí ejecutó el año pasado el plan de desarrollo personal, PDP, entonces en la pregunta 456 debe responder ¿qué instancia formuló el plan de desarrollo de capacidades del personal de la DRE-UGEL? Y ahí tenemos una notita debajo de la pregunta que dice circule solo una alternativa. Entonces ustedes tienen que marcar una sola opción, que para el ejemplo es DRE. ¿Ya? Es la DRE. Ahora, en la pregunta 220 preguntan pero por el plan de desarrollo personal de este año, del año 2020. Ahí ustedes tienen que marcar sí o no, de acuerdo a su respuesta, ¿no? Bien. En la pregunta 458, sí o no cuenta con algún personal dedicado a la atención docente al momento del censo. Si su respuesta es sí, va a anotar la cantidad del personal de acuerdo a su situación laboral, carrera profesional y o estudios de aplicación, ¿ya? Si el informante indica que cuenta con más de una persona, registre la carrera profesional del personal que tenga más años en esta área
y luego responda si cuenta con alguna especialización, ¿no? Entonces, vamos al ejemplo. Esta UGEL dice que sí tiene personal dedicado a la atención a docentes o a temas vinculados a la atracción, bienestar o reconocimiento docente. En la matriz que se muestra, en la pregunta 459, que dice ocupado, para el ejemplo, quiere decir que tiene una persona que está en el área de bienestar social, código 8 ha puesto otro, bienestar social, cuya carrera profesional es asistenta social, ¿no? Y cuando le preguntan si cuenta con una especialización, dice que sí. ¿Cuál? En desarrollo humano. Entonces ya no se responde la otra parte y se va uno hasta el final para colocar total. Como solamente es un personal ocupado, entonces el total se pone 1 y se vuelve a repetir en el total, en el recuadro total, ¿no?, de la última fila. En la indicación que nos daban era que también sí eran 2 personas, porque este es el caso de una. Pero ¿qué pasa si tengo 2 personas? En ese caso van a registrar 2, en ocupados pondrán 2, o de repente es un ocupado y un CAS, y entonces ahí ya suman los 2. Pero imaginemos que sean los 2 sean ocupados, que estén dentro de las plazas ocupadas del CAS. Entonces, si es así, van a tener ustedes, como no hay espacio para responder la carrera de los 2, van a tener que responder la carrera del personal más antiguo, que haya estado con más años de antigüedad en esa área. Entonces, a ese van a colocarlo, ¿ya? A ese personal. Y luego van a anotar su carrera de esa persona y luego le van a preguntar sobre la especialización relacionada a su función, ¿ya? Y anotará al final la cantidad. Lo que hay que tener cuidado acá en que hay que sondear un poquito, ¿no? Para ver quién es la persona realmente, si solamente tienen 1 o tienen 2 o 3. Bien. Las personas, o de repente la UGEL o la DRE que no tiene personal, ya hemos dicho, solamente circula el no, código 2, y termina el módulo. Ya no llena esa matriz que se muestra de las preguntas 459, 460, 461. ¿Ya? Bien, hasta aquí hemos concluido con el módulo 4, ¿no? Pero debemos recordar lo siguiente, que las orientaciones para el llenado de la ficha correspondiente al módulo 4, potencial humano, va a permitir un adecuado registro de datos, ¿no? También recuerden que deben completar la información con los documentos fuentes que pueda tener a la mano o en su PC. Y de ser necesario, consulte con los especialistas que tenga el dato que necesita, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no se le está pidiendo este año que adjunten documentos fuentes, tampoco fotos se les ha pedido, ¿no? Porque el año pasado sí pedimos fotos, documentos, y ese trabajo lo hacía el estadístico, o de repente a veces hasta el mismo especialista, ¿no? Eso este año no lo van a hacer, pero sí es importante de repente usar esos documentos fuentes para poder completar la información, de ser el caso, ¿no? Y por último, debe tener en cuenta que la devolución de la ficha del módulo 4 debe realizarse en las fechas establecidas, ¿no?, al estadístico de la DRE, GRE, UGEL, a fin de que pueda cumplir oportunamente con el registro de la información en la plataforma web SIGIEG. El estadístico es el responsable del llenado de la carátula y el responsable de la sistematización de la información en el sistema SIGIEG. Él ya ha recibido una capacitación y sabe cómo hacerlo. Ustedes solamente tienen que completar su ficha en el plazo correspondiente,
¿no? Solamente tienen que aplicar la ficha. Las fechas de entrega de las fichas, eso se lo tiene que dar el estadístico. Si es que no se lo ha hecho llegar, consúltelo para que usted pueda oportunamente entregar su ficha. ¿Ya? Eso sería todo. Bien, hasta aquí la explicación del módulo 4.